Según algunas definiciones, la hipnosis es una condición humana que implica una atención enfocada, conciencia periférica reducida y una capacidad mejorada para responder a la sugestión, entendiendo por sugestión al proceso psicológico mediante el cual personas, medios de comunicación, libros y toda clase de entes que manipulen conceptos y sean capaces de emitir información puedan guiar o dirigir los pensamientos, emociones, sentimientos o comportamientos y estados físicos de otras personas. Hay quien ve a la hipnosis como un estado alterado de la mente o trance, marcado por un nivel de conciencia diferente al estado de conciencia ordinario. Durante la hipnosis se dice que una persona experimenta una mayor concentración y enfoque, así como una mayor respuesta a las sugerencias. Por lo general, la hipnosis comienza con una inducción hipnótica, que implica una serie de instrucciones y sugerencias preliminares. La hipnoterapia, es decir, el tratamiento hipnótico en una sesión para solucionar problemas, es un tratamiento que se considera efectivo en el campo de la correcta gestión emocional. Por ejemplo, se trataría de un tipo de terapia psicológica que a través de estímulos externos logra la inducción de determinados estados de ánimo. Normalmente son de relajación o de máxima concentración, de modo que permitan focalizar la atención en las emociones y sensaciones internas. La hipnosis clínica es una de las ramas de esta terapia de aplicación médica. Habitualmente se emplea para suplir hábitos nocivos desligándolos de la psique del paciente. Según información recogida, el cerebro pasa por diferentes estadios de frecuencia al entrar en diferentes niveles de relajación y focalización. Los 4 mayores esquemas de la frecuencia de los impulsos eléctricos que dispara el cerebro habrían sido identificados como el estado beta, alerta trabajando, que se define entre 14 y 32 ciclos por segundo, el estado alfa, relajado reflexionando, 7-14 ciclos, el estado zeta, somnoliento, 4-7 ciclos, y el estado delta, dormido, en aproximadamente 3-5 ciclos por segundo. Es de entender que a mayor profundidad se pasaría hasta de un estado entre zeta y delta. Una definición fisiológica de hipnosis contrasta que el nivel necesario de onda cerebral para trabajar en temas como cambios de conducta y sentimientos, mejora en el deporte, etc., es el estado alfa. Dicho estado está comúnmente asociado con el cierre de los ojos, la relajación y el ensoñamiento diurno. Otros temas más enraigados, podríamos decir, requeriría niveles más profundos. Apuntamos que con la sintonización álmica, una vez muy entrenada, accedemos a informaciones sin necesidad de pasar por estos estadios. El tema de la hipnosis que nos interesa mayormente es el tema de la hipnosis regresiva y regresiones o sesiones popularizadas actualmente donde los sujetos acceden a lo que podemos llamar visión remota o en ciertos casos visión interdimensional, accediendo a planos etéricos y realizando terapias y trabajos de sanación. Es un tema complejo y habría que analizarlo despacio y paso a paso, pero en este primer vídeo solo haremos una rápida visión del tema para exponer los riesgos que hemos visto, las interferencias ocasionadas, así como el aprovechamiento de ciertas sesiones de regresión por las entidades parasitarias. Uno de los investigadores más conocidos y que hizo uso de la hipnosis regresiva fue John Mack. A principios de la década de 1990, Mack comenzó un estudio de más de una década de 200 hombres y mujeres que informaron experiencias recurrentes de abducción extraterrestre. Inicialmente sospechó que esas personas padecían enfermedades mentales, pero al no haber patologías obvias tras las entrevistas, su interés se despertó y mantuvo hasta su muerte la realidad de las abducciones. Concluía lo siguiente: las personas entrevistadas carecían de patología mental, relataban las mismas experiencias llamativamente coincidentes tanto en sus detalles como en el desarrollo del evento. En la mayoría de ellas era común el sentimiento de terror o miedo intenso ante la vivencia. Descartó en las mismas intereses asociados a obtener algún provecho de sus relatos. Todos los individuos reconocían lo extraño de la experiencia vivida, la que a ellos mismos les resultaba no creíble. En función de esto último, se hacían preguntas acerca del suceso y de la significación del mismo. La hipnosis regresiva ha sido usada frecuentemente para investigar supuestos casos de abducción y actualmente es una de las herramientas más popularizadas y usadas como terapia, aunque muchos investigadores la descartan al opinar que muchos de los recuerdos son inducidos o sugeridos por el propio terapeuta o que incluso bajo ese estado mental pueden ser falsamente recreados, modificados o inventados. Personalmente, sí
sí le daríamos validez hasta cierto punto, realizadas bajo ciertas condiciones y prudencias y dependiendo del tipo de hipnosis, como es el caso de Corrado Malanga, con cuya investigación tenemos muchas coincidencias. Según él mismo cuenta, estuvo interesado por el tema de la hipnosis desde los 15 años, iniciándose con el libro llamado Autohipnosis de Lawrence Sparks, encontrándose en sus investigaciones con el caso de abducción de Valerio Lonzi. Tras 2 años y medio de hipnosis continuas, pudo refinar y entender realmente cómo funcionaba el tema de las regresiones. Tras miles de regresiones y sujetos, descubrió lo que llamó ánima, alma, como parte de la consciencia absoluta, la realidad sobre las abducciones alien, la no existencia del tiempo lineal, sino del constante presente, la no existencia del espacio, de la energía, la realidad cuántica de la existencia, etc. Posteriormente, abandonó el tema de las regresiones, descubriendo que el problema base era la separación o fragmentación de la consciencia en varias partes, ideando el ejercicio TC-TDF que ya hemos comentado en este canal, para autorrealizarlo y resolver el problema por uno mismo. Algo muy parecido es lo que nosotros exponemos al decir que una de las mayores herramientas arcónticas de control es la fragmentación de la consciencia, separándola del alma, dándole ponderación a la mente y la necesidad de unificar las 3 conciencias o partes energéticas que en nuestras publicaciones llamamos centro pineal, jara y alma, y una vez todo unificado sería el alma o consciencia álmica primordial. Por eso, entre otras cosas, sería erróneo el término canalizar con nuestra alma, por ejemplo, porque se estaría autoseparando o fragmentando las conciencias, por decirlo así, considerando el alma como algo ajeno que hay que canalizar y con riesgo de conectar con lo que no es. Para traer o recordar la información álmica ya hay otros medios, matices y términos. Malanga también se daría cuenta de los riesgos de las regresiones sin un trabajo energético previo. El caso es que actualmente no las realiza y no empata con la mayoría de terapeutas que lo hacen. Amigas colaboradoras y terapeutas en regresiones y visión remota comparten mayormente nuestra opinión sobre el tema, que ahora puntualizaremos. Según sus apuntes y completando con mi información, habría 3 tipos de hipnosis terapéuticas y el cuarto nivel, la interdimensional, no se considera propiamente una hipnosis. En este tipo se suele requerir de un asistente, que son personas que tendrían activa la llamada visión remota, y es el que realiza la visión, trabajo o sanación, guiado normalmente por un terapeuta o conductor de la sesión. Otros entran en canalización con entidades y ahí es donde se multiplica el riesgo, ya que se cede el dominio a un ser externo y entran en juego las parasitaciones, implantaciones, conexiones energéticas, contratos, engaños, etc. La contaminación en este tipo de hipnosis, por lo general, se apunta suele ser de un 20%, pero depende del trabajo interior del sujeto canal, del que conduce la sesión y del cliente. En algunas sesiones no se accede a la información porque el cliente no tiene la expansión de conciencia suficiente y pretende que se le solucionen los bloqueos sin trabajo interno. Un conocido lineamiento que se trabaja es con los llamados humanos luz como colaboradores. Ocasiona que en las sesiones se produzcan abducciones y parasitaciones, siendo potente el desgaste que tiene el cuerpo físico, como en los trabajos energéticos, podríamos decir interdimensionales, en los que no se entrene o no se realicen correctamente. Hacemos mucho hincapié en la preparación física, energética y mental. En estas visiones remotas regresivas nos cuentan que a medida que se avanza en trabajo interno y cognitivamente, se conecta con otras formas de vida más sosegada, pero como ya hemos explicado, no recomendamos los contactos. Se encuentran con espacios etéricos de mucha contaminación o densidad, podríamos decir. Uno de los mayores es un espacio intermedio entre lo físico y lo etérico, posiblemente a lo que llamo espacio astral. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo salir al astral, como dicen, la visión remota y la visión interdimensional. Todos tienen sus matices y diferencias. Al realizar estos contactos, conexiones y peticiones, las personas se contaminan y salen tocados porque ceden su poder y muchas veces se ofrecen como canal, siendo usados por estas entidades. Además, las trampas son muy sutiles. Grupos de estudio de hipnosis como terapia e hipnoterapeutas con experiencia nos comparten que la hipnosis sería en realidad una gran herramienta que se pone al servicio del humano, bien utilizada, pero para que sea efectiva se requiere de una gran preparación y capacitación en diferentes campos que tiene que ver directamente con el ser humano de forma integral. Es decir, sería ideal si el hipnoterapeuta adquiriera conocimientos
conocimientos de biología, neurobiología, psicología, tener conocimientos en el campo energético, espiritual, mental, etc. Así podría descifrar y entender mejor lo que al cliente lo está bloqueando, haciendo sufrir, etc. Muchos se dejan guiar solo por la intuición, lo que estaría bien, pero sería bueno estar en constante capacitación. Los terapeutas deberían actuar con inteligencia, conocimiento, sensibilidad y empatía con el cliente, pero esta herramienta se está frivolizando y comercializando cada día más y por ende está en riesgo de perder su esencia real. Deberían ser capaces de reconocer rápidamente cuando el cliente, una vez en estado de trance, se está moviendo por ambientes contaminados o hay contacto con entidades que se disfrazan para no ser reconocidas y seguir manipulando, como cuando se aparecen seres con apariencia de vírgenes, cristos, ángeles, divinidades, extraterrestres, demonios, etc. En cuanto a los clientes, muchos creen que el hipnoterapeuta los va a sanar o solucionar sus problemas. Es necesario que entiendan que solo él o ella debe aprender a ser responsable de su vida y nadie más, y de encontrar las soluciones correctas al hacerse consciente de su propia sabiduría interior. El hipnoterapeuta debería ser ejemplo y debería estar energéticamente, psicológicamente, físicamente, mentalmente y espiritualmente en óptimas condiciones, ya que requiere una gran concentración y con energías propias bien recargadas. Algunos influyen en sus clientes con sus propias creencias y quizá pueden contagiarlos con sus propios parásitos, como ocurre en algunas terapias energéticas que son campo abonado para parásitos o directamente la propia terapia es la contaminante. Como vemos, los resultados de una sesión de regresión o una visión remota bien realizadas en algunos aspectos serían muy parecidos a lo que puedo llamar el método que uso, la sintonización álmica, cuyo estadio base, de los 4 identificados didácticamente, viene desarrollado en el libro Manual del Guerrero Interdimensional 1. En vista de lo descrito y de mucha más información y percepciones, recomiendo el trabajo álmico, pero de realizar sesiones de regresión o visión remota de este tipo puede ser muy útil una combinación de ambos. De hecho, sería casi imprescindible hacerlo así, realizar un trabajo previo de preparación física, mental y energética, como explicamos en el canal, con toda la expansión de conciencia propuesta. Tanto el conductor de la sesión como la persona que entre en estado de hipnosis, regresión o visión interdimensional, como el cliente o tercero si es él el que entra en estado de conciencia diferente al ordinario, deberían previamente limpiarse o ser limpiados energéticamente, eliminando una posible entidad interfiriente, implantes, conexiones, energía densa, etc. Así como el local o el ambiente donde se realice, protegerse de forma efectiva energéticamente e incluso camuflarse. Todo viene descrito en este canal y en el libro. Si se entra en estado alterado de conciencia con entidades acopladas, rondando o fuertemente implantado, podemos provocar que de alguna manera se abra la puerta a una parasitación profunda, que la entidad tome cierto control mental y hable en boca de la persona, además de provocar mayor parasitación y riesgo. Muchas veces la información proporcionada ha venido de esas entidades y hasta ha provocado la creación de grupos casi sectarios o dentro de un potente egregor. Antes y sobre todo una vez en estado de trance y se va a entrar profundamente, sería muy necesario la protección energética previa con la activación álmica, sin conectar con ninguna entidad, por muy de luz que parezca o diga ser, ni pidiendo ni invocando nada. Esto crearía contratos y daría permiso a utilizarnos, implantarnos, etc., como ya hemos dicho. No dejarse ser canal de ningún ser ni hacer caso a ningún supuesto guía o maestro, aunque parezca que nos hagan un bien. Utilizar nuestra propia energía álmica para protegernos y para acceder a la información que necesitemos. No recomendamos el contacto ni canalización. Si se ha contactado con entidades, tener en cuenta que gran parte, si no toda, de la información proporcionada puede estar manipulada o ser falsa. Estos seres son inteligentes y con verdades a medias o diciendo cosas que nos empaticen, se puede caer bajo su control y hasta estar en estado de hipnosis en vigilia, en un egregor y en casos potentes bajo su control mental, y utilizar a terceros para esto que difundan sus mensajes. Siempre se ganan a la gente con mensajes de nuevos salvadores, maestros o mesías, federaciones galácticas que nos salvarán, fuentes originales falsas, planes de ascensión para la humanidad, etc.
Si se realizan trabajos de limpieza energética, etc. a un tercero desde estado de regresión o visión etérica, es una forma de acceder a campos etéricos en un estado de conciencia diferente al ordinario, no propiamente hipnosis, pero ya entramos en cuestión de términos. Utilizar la energía álmica primordial, no la de ningún ser, entidad, símbolo, objeto o fuente externa. En mi opinión, es la mejor forma de blindarse energéticamente y evitar pérdidas propias innecesarias y riesgos. Para rasgar velos de ocultación y percepciones manipuladas, recordemos que podemos decretar percibir la información real u oculta, decodificando o buscando la auténtica información primordial. En definitiva, no caer en la manipulación de seres o entidades, personajes, comunidades sectarias o no, controlados por estas entidades arcónticas, disfrazadas o no de divinidades, anunnakis o lo que sea. Emplear siempre nuestra propia esencia como seres primordiales y conciencia. Si usamos esta herramienta u otra parecida, tener esto presente. Como siempre digo, que cada uno decida según su propio criterio y discernimiento.